recordarle el día 27 de este mes, tenemos nuestra vigilia a las 8 de la noche, una celebración de lo que se conmemora o se apertura una puerta de salvación al mundo. Amén. Cuando Cristo vino, dice, el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Es un reino, es una forma de gobierno, es algo que tiene que acercarse. Y dice en otra, el reino de los cielos se ha revelado. Conocer, entender, saber cómo se mueve, cómo se vive en el reino de Dios aquí en la tierra. Usted, yo he dicho, quizás es una mala cultura o una costumbre equivocada. Y he notado, y hablo de nuestra familia nacional, de nuestro país, quizás no todos, pero hay mucha gente que de nuestro país salen al extranjero y de la noche a la mañana solo pisan tierra extranjera y se vuelven los más educados, los mejores motoristas, las personas más puntuales en los pagos de los créditos, porque saben que en aquella línea hay ojos en todas partes, en otro gobierno. Y eso es lo que sucede cuando nosotros venimos a Cristo. Tenemos que saber que hay una forma de vida diferente, que hay un estilo de gobierno distinto, y ese es el reino de los cielos. Amén. Así que este 27, miércoles a las 8, les invitamos para que podamos tener un tiempo de celebración y de bendición, glorificar el nombre de Dios, y también podamos participar un tiempo de Santa Cena con el Señor. Aleluya. ¿Qué le parece si repite después de mí el tema sobre el cual el Señor nos trae su palabra en esta noche? Repite después de mí: proceso, formación y aprendizaje. Mientras estaba redactando el título, me traía memoria, y quizás en algún tiempo, unos 3, 4 años atrás, el Señor nos hablaba de algo similar y traía en mi espíritu nada más de eso. Así que si usted tiene esa retentiva y el Espíritu Santo le trae memoria, como un reforzamiento de lo que usted pueda tener. La palabra del Señor. Así que saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes. Saludamos de manera especial a nuestros hijos espirituales allá en Firenze, Italia. Declaramos bendición, unción sobre sus vidas. Pastor Franklin, Pastor Elizabeth y ese equipo de trabajo que están invadiendo Firenze, evangelizando y predicando la palabra del Señor. Les amamos desde el Valle de Sula, desde el corazón del Valle de Sula para el mundo, la roca de salvación de la Lima. Proceso, formación y aprendizaje. Cada una de estas etapas tiene su tiempo de inicio como de finalización y aplicación, y tienen tiempo de aplicación en la individualidad de cada persona, como también de manera colectiva en la sociedad. La sociedad tiene que vivir un proceso, la sociedad tiene que vivir un tiempo de formación, la sociedad tiene que aprender. Y la sociedad somos todos como individuos, cada uno de nosotros, ciudadanos, miembros de una familia, tenemos que vivir un proceso, formarnos y vivir ese aprendizaje, lograr ese aprendizaje. Ahora, note usted que cuando dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de una corporación, dentro de una asociación, hay quienes no quieren vivir el proceso, completar el proceso, alcanzar formación y lograr el aprendizaje, entonces hay falencias, hay situaciones en las cuales vemos que se puede flaquear por algún lado. El asunto es que nosotros como cuerpo de Cristo no somos un equipo de fútbol. Como cuerpo de Cristo no somos un ente deportivo, un ente atlético o un círculo de arte, de bellas artes o de actores que son contratados. Nosotros somos hijos. Día después de mí, yo soy hijo. Usted muere, yo soy hija, diga. Yo soy hijo. Usted es hija, amén. Nosotros no somos contratados. Diga conmigo, yo no fui contratado. Yo soy llamado. Hemos sido llamados hijos e hijas de Dios y lavados con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Así que venimos a ser parte de la sociedad y somos llamados a vivir
este tiempo, este proceso, este aprendizaje y esta formación. Entre estas tres, con alguna similitud. ¿Cuál sería la similitud entre estas tres palabras o estas tres etapas? El desarrollo o la elaboración. El proceso se desarrolla. Todos procesos son distintos, proceso formativo, proceso emocional, proceso educativo, proceso económico, proceso familiar, proceso de gobierno. Y yo le decía a usted, conozco amigos y muchos que llegan a una posición política y se dan cuenta que de política no saben nada y que necesitan conocer ciencias políticas. Y gracias a Dios se les paga bien en el gobierno, entonces ellos por lo menos los primeros 3 meses buscan y se inscriben en una universidad y estudian ciencias políticas. Y nunca habían estudiado tanto política como cuando han estado en el gobierno. Entonces hay una situación como un poquito discrepante en cuanto a estas cosas. Dice John Maxwell en un libro, cuando te llegue el momento es tarde para prepararte. Imagínese usted la elección, y esto no solamente es en Honduras, Latinoamérica y el mundo. Y aquí el apasionado, el que lleva los colores de su idealismo, me dirá que no es correcto, que hay sus excepciones. Yo diría que entre 100, 5 o 7. Pero nosotros elegimos personas sin conocimiento y capacidad de gobernar, sin entendimiento de lo que es. Y se lo digo con base y conocimiento en cuanto al ejercicio de poder visitar y compartir con muchas alcaldías de nuestra nación Honduras. Le hablo con conocimiento, conciencia, con causa. La mayoría de nuestros gobernantes en las alcaldías, el primer año es el primer año de aprendizaje. El segundo año empiezan como a entender cuál es la cosa. El tercer año, cuando ellos necesitan ejercer y hacer las cosas, se dan cuenta que ese tercer año es un año antes o el año de las elecciones para la próxima reelección. Y entonces no hay acciones reales, no hay evidencias de la capacidad de ellos en lo que se tiene que ejercer como gobierno. Pero nosotros somos iglesia. Y entonces usted y yo podemos decir, no me gusta este gobernante, lo destituimos. Como familia el Señor nos manda y nos dice que como hijos seremos nosotros tomados y vamos a ser disciplinados como hijos. Pero también estamos viviendo ese proceso de formación. Hay un desarrollo en el proceso, hay un desarrollo en la formación, hay una elaboración en la formación, como también en cada una de ellas hay crecimiento a causa del aprendizaje y por el conocimiento. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, es un versículo que llamó mi atención por la última oración. Cuando por primera vez yo escuché la última oración de este versículo, captó mi atención y quizás lo aplicaba de alguna forma como cuando nosotros por voluntad humana o por características emocionales nos gusta una frase de un versículo, todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Amén, aleluya. Pero también antes dice que los que somos conforme a su llamado, que vivimos de acuerdo a su palabra, que vivimos conectados a su Espíritu Santo. Y entonces son los detalles, ¿verdad? Hace poco yo le decía a usted y compartíamos con ustedes ese hermoso pasaje de Mateo 28, creo que es versículo 18, dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero antes dice, enséñales, que guarden, que pongan en práctica todas las cosas que yo os he enseñado. Y entonces yo estaré con vosotros. Amén. Dice Eclesiastés 9:11. Me volví debajo del sol. Y dice, yo vi debajo del sol, yo vi en el día, yo vi los tiempos, yo vi el desarrollo de las temporadas, de las ocasiones y de las épocas. Y me detuve o hice una pausa y me detenía a meditar al ver lo siguiente. Y dice que ni de los ligeros es la carrera. Pero si esta persona es veloz, pero si este ejército es fuerte, pero si ellos eran los que llegaron primero y no fueron recompensados. Y entonces de repente ahí es donde comenzamos nosotros a decir, qué injusticia. El desarrollo de estas cosas no es la correcta. Y dice en la segunda parte, en la segunda oración, ni de la guerra los fuertes. Entonces nos damos cuenta, dice que se dio cuenta que los fuertes no eran los que ganaban todas las batallas.
que el triunfante en la guerra no era siempre Goliat, Sansón, el que tenía más armamento de guerra. Y entonces, ¿cómo es esto? Si no todo el tiempo, si no es que los fuertes ganan la guerra, ¿qué sucede? Note usted, dice, ni aún de los sabios el pan. ¿Cómo es esto? Que esta gente es sabia, es prudente, tiene conocimiento, pero tiene necesidades financieras, vive problemas económicos graves, por mucha planificación que haga, en otras palabras, aguantan hambre pues. ¿Por qué? Porque les hace falta algo, les hace falta el pan. Pero si son sabios, ni de los prudentes la riqueza. No es que él guarda para mañana, no como aquel que escondió el talento, sino aquel que lo administra y lo puede multiplicar y puede hacer muy bien. Dice, no, ni de los prudentes la riqueza. Y aquí, como dice, ni los inteligentes abundan en dinero. Mira qué tremendo. No se trata de ser inteligente. ¿Por qué? Porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Ojo, que eso es muy cierto. Ojo, que es muy cierto. Y cuidado, con todo respeto, iglesia amada, nosotros como el mundo entero puede estar viviendo una vida mediocre diciendo, es que no es del que corre ni del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Y entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Eso es ser mediocre. Eso es no conocer la voluntad de Dios. Es que no conozco la voluntad de Dios. Va y trabajo 10 años en vano y no es la voluntad de Dios. La bendición de Dios no trae consigo tristeza. La bendición de Dios es la que enriquece. Entonces, esos son los detalles, porque a veces podemos tomar un versículo y escudarnos bíblicamente y estar viviendo equivocadamente en una interpretación bíblica, una vida mediocre que no representa que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Dice, ni de los elocuentes el favor. Esa persona cuando habla influye, convence a cualquiera, pero no tiene el favor de todos. Qué extraño. O como cuando usted encuentra a alguien, a mí no me convenció como habló, pero si ese hombre sabe tantas cosas que dijo, me perdió tanto que dijo, me perdió. No. O sea, ¿cómo es posible que una persona así no tenga tu favor? Y dice la última oración, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué le parece si repite conmigo? Sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Hay cosas que usted y yo estamos anhelando. Y aquí en las redes saben quién era la Chimoltrufia. Y cuando la Chimoltrufia hablaba mucho con su esposo, el marido, o no sé si era amante, porque nunca dijeron en Chespirito, ahí, y le hacía así, como una cuestión jocosa, como que le babeaba tanto, y le hacía así, Hay veces que nosotros podemos vivir anhelando lo que otro tiene. Deje de estar pecando, hermano, no esté usted codiciando lo demás. Esfuérzate y sé muy valiente, dice el Señor. Dice que nosotros podemos ver todas las cosas, lo bueno y lo malo, desechar lo malo y poder lo bueno. Pero usted quiere ser como los demás. Si los demás tienen éxito. Yo conocí gente que oraba y el Señor lo bendecía. Yo conocí gente que ofrendaba y diezmaba y el Señor lo bendecía. Yo conocí gente que ayudaba a los demás y yo lo que hacía era renegar. Y cuando me empezaba a decir mi esposa, cuando alguien te pide, dale. Entonces yo venía y le daba, pero no para beber, pero no para... Es que el Señor no te dice, dale y dale un sermón, me decía. Dale y ya, me decía el Señor. Vos sembrá la semilla. Porque el que siembra, ¿qué dice la palabra? Amén. Cosecha. Y no cosecha de manera natural, sino que de manera abundante. Muy bien. Ahora, vean estas cosas, en estos detalles. Por estas cosas en la vida nosotros podemos decir, pero esto le pasó a fulano, esto le pasó a esto le pasó al otro. Y calificamos la justicia del ser humano a las cosas que a nosotros nos parecen bien o que a nosotros no nos parecen bien que están aconteciendo. Y entonces le llamamos injusticias. Escuche lo siguiente. Hay injusticias que suceden en nuestra vida. Hay injusticias, y voy a abrir comillas, o voy a decir entre comillas, hay injusticias que suceden en nuestra vida que realmente solo son el fruto de nuestro análisis humano, carnal, egoísta y hasta falto de visión. ¿Cómo es posible, pastor, que usted me diga esto?
Yo le puedo poner un ejemplo de injusticia que hicieron conmigo en el trabajo. Yo le puedo poner un ejemplo de injusticia que hizo mi familia conmigo. Yo le puedo poner un ejemplo de injusticia que hizo el país conmigo. Es una injusticia. Desde su enfoque carnal, desde su enfoque de dolor, desde su enfoque de su alma herida. Le repito esta frase, por favor, es importante a lo más adelante. Hay injusticias que suceden en nuestra vida que realmente son el fruto de nuestro análisis humano, carnal, egoísta y hasta falto de visión. Este análisis se sustenta desde un enfoque personal, del conocimiento individual de lo que yo he vivido, de lo que a mí me sucedía. Es que yo le podría contar a usted las injusticias que tenían conmigo cuando era yo un adolescente. Le puedo contar las injusticias, pero el grado de rebeldía que yo vivía, el grado de no irresponsabilidad, de irrespeto que yo tenía ante mis hermanos, no olvídese, ese era otro tema. Entonces uno ve solo ve como que a mí me está fallando el beneficio, pero el compromiso que nosotros no asumimos o que tenemos que asumir o que hacemos de la vista gorda para no cumplir, a ese no lo vemos. Lo que nosotros estamos llamados a dar, eso no lo vemos. Solo vemos lo que a mí me falta. Es que si usted supiera lo que sucedió. Había gente que me ha tocado hablar y me decían, amigos, es que vos no sabés, es que vos no sabés realmente lo que pasó. Entonces contámele, ¿para qué? Y no me vas a entender. Desde ese punto de vista, digo yo, aquí es perder el tiempo. Él o ella no me quiere contar porque sabe, y estamos seguros que también tiene parte de culpabilidad. Como yo le he dicho a usted, y lo profeso y lo digo a la gente, cuando la gente a veces me dice a mí, no sé, es cuando más seguro está o segura está de lo que me quiere decir, pero tiene pena o vergüenza o no tiene confianza de decirme a mí lo que realmente es. Porque eso es lo que pasa. No sé, sí sabe. Y la Biblia dice que usted tenemos que decir como hijos de Dios, sí, no. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Ahora, vea ustedes de este análisis individual, de un conocimiento. ¿Por qué? Porque usted vive las cosas. Porque usted tiene un análisis. Porque usted tiene un estilo de vida. Y si nos vamos un poco más allá, a nuestras generaciones, quizás sus padres no sean tan mayores como eran los míos, pero yo decía, ¿cómo nosotros vamos a cambiar 80 años de vida? 80 años de vida haciendo lo mismo. Yo le he comentado a usted y honrado, agradecido. Mi hermana subió una foto de mi papá ayer. ¿Cuándo fue el Día del Padre? Ayer. Hoy, perdón. Felicidades, padre, felicidades. Estamos un poquito perdidos. Y entonces a mí, y me honraba, yo decía que bien, y lo compartí una vez más, pero mi papá tenía un dicho, y punto, y no se hable más. Y ahí no había, hermano, cualquier idea que usted tuviera, por mucha buena creatividad que pudiéramos tener para compartirle con ellos, ahí no había, hermano, como decía, vuelta a Dios, punto y nada más, y no se hable más del asunto. ¿Por qué? Porque era una forma de vida. Hay gente que ha caminado a los 70 años y usted habla con ellos y les dicen, yo no voy a cambiar. ¿Cómo nos vamos a resignar a no cambiar? No, yo tengo 50 años y yo le digo al Señor que me dé la fuerza si es necesario que me meta al trapiche, pero que me haga nuevo, pues. Necesitamos renovarnos, necesitamos cambiar. No podemos nosotros vivir en una autenticidad caducada, en una autenticidad barroca, allá en los años 40. Hace algunos días hablamos que mi generación, un poquito más, la generación que me antecede a mí, dice que estos jóvenes de hoy, no se puede con estos jóvenes. Es que mi generación y esa generación no ha hecho un esfuerzo para educarnos, para vivir con estos jóvenes. Es que solo con ese teléfono viven. A nosotros, esos jóvenes nos dirían a nosotros, si esos fueran los padres de nosotros, nos dirían en nuestra época, solo abriendo la jeta, viendo las estrellas pasan ustedes, porque no había teléfono, no había televisor, no había ni ventilador. ¿Y qué pasaban haciendo? Contando cuentos y leyendas. Andrés a las 10, cuentos de terror, de Radio Progreso, etcétera. ¿Qué nos dirían a nosotros? Eso. Ustedes no hacen nada. ¿Qué dormilón? Gallinas nos dirían, porque nosotros, ¿qué?
A las 4 o 7 de la noche todo el mundo estaba dormido. Mírenlos a ellos, son las 2 de la mañana y parecen un búho con un teléfono más. Pero con los teléfonos ganan plata. A través de esos teléfonos nosotros estamos ahorita predicando la palabra de Dios. A través de esos teléfonos nos comunicamos. Y nuestros hijos nos pagan nuestros teléfonos y nuestras líneas también. A algunos, no sé ustedes, yo tengo una bendición. Pero por los beneficios, pastor. Necesitamos aprender educación para convivir con las diferentes generaciones. Si no, nos vamos a encontrar nosotros aislados de esta forma. Yo les soy honesto. Yo respeto eso. Pero a mí, en lo que a mí respecta como pastor, como hombre de Dios, como iglesia, yo llego a ministerios donde aquí dice un rótulo: apague su celular porque Dios le va a hablar por la Biblia y no por el celular. Entonces digo yo, si usted tiene un celular inteligente y no tiene la Biblia en su celular, usted necesita nacer de nuevo. Si usted en su teléfono puede tener 17 versiones bíblicas y ahora parece que no tiene ni una, no. Que el Señor reprenda al diablo en la vida de pues, o de ella, o de él, ¿va? Imagínese. Ahora, si usted lo compró hoy, se la perdono. Está estrenando, ¿va? Se la perdono. Pero yo es lo primero que yo bajo, 3, 4 versiones, 5 versiones, y algunas por falta de conocimiento no me funcionaban sin internet. Ahora me funcionan, yo no sé cómo, pero me funcionan sin internet. ¿Por qué? Diga conmigo, aprendizaje. Y es parte de un proceso, es parte de una formación. Mira ahora, del estado de ánimo o la condición del alma, la persona juzga. Usted y yo, y esto es claro en toda humanidad, psicología, problemas emocionales, enfermedades psicosomáticas, etcétera, etcétera, desde el estado emocional o del estado del alma de la persona, va a librar o va a señalar un juicio. No, es que hace poco, sin saber que íbamos a tocar este tema, yo meditaba algo de esta forma. Yo meditaba en esto porque yo fui una persona bien señaladora, bien juzgadora. Yo le decía al Señor, gracias por los cambios que has hecho. Pero yo me analizaba a mí mismo, y quizás no todo el mundo sea así, pero hay gente que juzga buscando la perfección en otros o señalando la imperfección de otros, excusándose su imperfección, queriendo esconder en esa frase la imperfección de él o de ella misma, queriendo divulgar a otros, cuando dice la palabra del Señor que no tenemos nosotros que revelar la desnudez de nuestros hermanos, nuestros prójimos, nuestros padres. Por el crecimiento del conocimiento adquirido, una persona vierte una opinión. Desde el aprendizaje y del conocimiento adquirido, una persona vierte una opinión. Usted va a encontrar gente que es bien sabia, que sabe del tema. Yo he estado entre gente que sabe del tema mucho y a través de ellos he aprendido, por decir, en lo cuestión es en ingeniería, el sistema de humedad, nivel freático de las aguas, las conducciones de los canales, los vados, los ríos, cuánto caudal puede correr. Y entonces he escuchado gente que habla con mucha pasión, conocimiento, y de repente hay otros que tienen grandes títulos, pero vamos a poner al experto, dice. Vamos a poner al experto para que nos dé una cátedra aquí. Entonces digo, si él es el que tiene el título máximo, ¿cómo es que va a poner al experto? Yo le puedo poner al experto en técnica aquí, en comunicaciones, en electrónica, porque yo no soy experto. No pecando de ser soberbio, pero como pastor yo tengo que impartir la palabra de Dios. También me puedo sentar para que usted predique y escucharlo, pero yo no le puedo delegar responsabilidades a usted, como cuando padre y pastor de esta casa, yo soy el responsable de ello. No puedo yo estarle culpando a terceras personas de lo que a mí me corresponde hacer. No, es que yo esperaba que los hermanos, si usted no lo hace, hermano, lo voy a hacer yo. Así de sencillo. ¿Por qué? O porque usted no ha aprendido, o porque a usted le falta asumir responsabilidad, porque al final de cuentas, no es porque el que va a pagar los patos, porque si usted no ha aprendido es culpa mía. Porque si usted es indisciplinado es culpa mía. Porque si usted no quiere hacer las cosas es culpa mía.
Y que Dios tenga misericordia de mí y de usted que no quiere aprender. Esto es así. Y es sencillo. Pero necesitamos caminar en el proceso, en la formación y en el aprendizaje. Y otra cosa importante, la madurez o el desarrollo del proceso vivido. Usted ha visto que la gente ha vivido un proceso difícil y tiene experiencia en ello y no se mofa. Y de repente usted platicando con él o con él, y usted vivió eso. ¿Por qué no me había dicho? Porque él o ella, porque el hermano o la hermana no tiene espíritu de farándula. Que yo soy, tómeme fotos. Yo soy el primer actor. Déjame el premio Nobel. No. ¿Por qué? Esa es parte de la humildad. Esa es parte del proceso. Hay gente experta en muchas áreas, en muchas cosas, que guarda silencio, esperando el momento, esperando el tiempo de Dios, el tiempo oportuno. Así como David estaba en la majada, allá en lo escondido, y el pueblo estaba en calamidad, en angustia y temor, pero apareció aquel que había perfeccionado su vida en adorar y priorizar que Dios es Dios. Quiero contarle algo acerca del pasaje bíblico que vamos a leer adelante, y es acerca de José. José es hermano menor. José es un hermano, un hijo preferido de papá, envidiado de sus muchos hermanos porque era una familia muy numerosa. No eran 2, 3, 4 hermanos, eran 12 hermanos los que tenía José, quienes lo intentaban asesinar y lo terminaron vendiendo a unos madianitas. Aquellos madianitas, con una cultura, con un lenguaje, con un sistema de mercadeo, se lo llevaron a negociar y lo revendieron en Egipto, a otra cultura, a otro lenguaje, con un precio, a una zona donde él no tenía valor alguno, donde él no podía refutar palabra alguna, porque era un objeto, ya no era una persona, era algo de valor, era un instrumento. José, cuando llega también a Egipto, es tomado y comprado por Potifar, uno de los príncipes de Faraón, y lo lleva a su casa. No sé qué es lo que hacía. Yo por mal dicho digo ceniciento, porque ojalá que si fuera, pues así me siento cuando yo solo me autodiplomáticamente designio cuando estoy haciendo los quehaceres en la casa. Entonces digo yo, él estaba ahí haciendo algo. El tipo era bien parecido, no era nada malo. Me imagino yo que una vez, unos 15 días después que le quitó el sol de estar asoleándose, el camino, la desnutrición que traía en la casa de Potifar, comían bien, el tipo cambió el color trigueño, se puso blanco. Entonces la mujer de Potifar vio que era blanco, vio que después de que comía 3, 4 baleadas tenía cuerpo, guapo. Y entonces se lo quiso comer y se lo terminó comiendo la cárcel a José, porque Potifar lo acusó de intento de violación y lo llevaron a la cárcel. Y diga conmigo, lo llevaron a la cárcel del rey. No lo llevaron a la cárcel del pueblo. José no estaba en la cárcel común. En aquellos tiempos usted tiene que entender las culturas. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios tenemos que conocer cultura, conocimiento y entender y visión. Potifar era servidor de los principales servidores de Faraón. Y los que cometían un crimen y eran acusados en una esfera, eran llevados a una esfera de carcelaria, en una área, en una zona privilegiada, por decir así, que de privilegios a privilegios podemos discrepar mucho porque no eran tantos, pero no era una cárcel común, donde quizás José hubiese tenido problemas serios el primer y el segundo día. Primero, porque no era de la zona. Segundo, porque no podía hablar el lenguaje de ellos, el entendimiento. José no era un hombre de guerra, de vulgo. Sin embargo, cuando José llega a la cárcel del rey, que eran cárceles diferentes, dicen los estudiosos de la palabra de Dios, que allí no solo había gente como el panadero y el copero a quienes le interpreta el sueño, sino había gente educada. Las cárceles de los reyes eran escuelas o universidades. Y José aprendió lenguaje, aprendió diplomacia. En otras palabras, entraban y salían los presos donde estaba José y no llegaban mascando chicle. Pongámosle la diferencia.
Cuando alguien más cachique, mire qué gravedad, dice uno, ¿va? Hoy, pues en ese tipo de clase tenía José. José no tenía compañeros del vulgo, o como decimos nosotros, de la chumba, pues. ¿Y cómo sabe, pastor? Estudie, vayamos al conocimiento cultural y note usted las características de dónde sale José. Ahora, le pongo como plataforma lo siguiente. ¿Por qué razón? Desde este punto de vista, José, a los 12 años de estar preso, 12 años de estar preso, después de 12 años, un día aparece el copero y el panadero teniendo sueños. Y entonces viene el copero y le cuenta el sueño a José. Y le dice José, mira, esto es así. A los 3 días le dice, las 3 viñedos que mira son los 3 días. Y la copa de tu mano es la copa del rey. El estripar los viñedos en la copa tuya es que el rey va a poner otra vez la copa en tu mano y el vino. Y a los 3 días vas a ser restituido. Entonces dice la palabra de Dios, yo le estoy resumiendo, dice la palabra, algo lo vamos a leer nosotros, dice la palabra de Dios que el panadero, al ver y al escuchar que la interpretación del sueño al copero le favorecía, le dijo, yo tuve uno también ayer, y el mío es así, así. Ah, mira, le dice, ok, está bien. También son 3 días, pero en esos 3 días tu cabeza será levantada por el faraón, por el rey, pero será cortada y será comido por las aves. ¿Se imaginó? Qué traumático aquello, qué tremendo, una situación difícil. Pero note esto, 12 años después, cuando José viene y busca, esperando una ayuda, un auxilio al copero, si usted recuerda, dice que José le dijo, háblale de mí al rey. Cuando estés allá, háblale de mí. Y el Señor me decía que José buscaba un auxilio, una colaboración, buscaba un atajo. Y el Señor me decía que les compartiera y nos dice, cuidado con los atajos. Una de las peores cosas o los peores errores es celebrar una victoria que se logró a través de un atajo, eludiendo el proceso, la formación y el aprendizaje. Entonces diciendo, si yo lo logré, hombre, ¿para qué tanta vuelta? ¿Para qué tanto aprendizaje? ¿Para qué tanto tiempo? ¿Para qué tanta formación? Si yo me fui por aquí y miren, ya lo hice. Y el error es celebrar o agarrar esa historia de irresponsabilidad, de misericordia común de Dios para que esa persona lograra algo, tomarlo y celebrarlo y darlo como una escuela que no forma, que no capacita y que no prevé en la administración a priori. Ok, ahora vayamos a Génesis capítulo 40, versículo 13. Porque hasta este versículo ya ha sucedido, ya ha pasado lo de José. José ya ha sido vendido, ya estaba en la cárcel, y entonces empieza a interpretar los sueños. Y dice el versículo 13, Génesis 40, 13. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón a su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Versículo 14 le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, o cuando tengas esa bendición, o cuando ese favor se cumpla. Te ruego que uses, oiga esto, te ruego que uses conmigo misericordia. Acuérdate de mí. Oye, yo te interpreté el sueño, ¿no? O sea, por favor, te estoy anticipando las cosas que Dios, oiga bien esto, mire esto. Entonces dice, haz conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Oiga esto. José le está diciendo al hombre que le sirve, tú tienes el poder para sacarme de aquí. Eso me traía a memoria cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, fue tomado, llevado preso.
Dice que Juan le fueron a visitar dos de los discípulos de Juan, que después fueron discípulos de Jesús. Y Juan el Bautista les dijo, díganme una cosa, díganme que Él es el Hijo de Dios, díganme que Él es el Mesías enviado. En otras palabras, díganme que no me equivoqué, que no prediqué el Evangelio en vano. Díganme que no me equivoqué cuando lo vi y lo bauticé. Y nunca, en ningún momento yo he leído que le dicen, sí Él es. Solo le dicen, echa fuera demonios, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, hace andar a los paralíticos, resucita a los muertos. Le está dando las evidencias. Le está dando las evidencias. Si yo le pregunto a usted, dígame 2 o 3 características de un hombre y una mujer de Dios, usted me va a decir, aunque le cueste buscarlas, y aunque parezca que usted mismo o misma se está poniendo de ejemplo, dígame 3 características de un hombre y una mujer de Dios. Lo mismo yo le podría decir a usted, pastor, fulano de tal, fulana de tal, es un hombre, es una mujer de Dios. Entonces las 3 características que usted pensó, yo se las puedo retribuir. Y usted diría, entonces sí. Lo que estaba pasando con José en este momento era que estaba ya un poquito hastiado de estar en la cárcel. Para que José empezara a buscar auxilio, me recuerdo son 12 años, está empezando a buscar auxilio y claro, es la coyuntura más correcta. Alguien que va a ser restituido, nada más y nada menos que servirle la copa del vino al rey. Nada más y nada menos que aquel que probaba, si tiene veneno, vamos rey, tranquilo, 15 minutos, no me morí rey, puede tomar en paz. Eso era, con ese estaba hablando José. Usted y yo diríamos, claro, ¿cómo que no? Yo por mucho tiempo dije, yo no llegué a Liga Nacional de Fútbol Hondureño porque no tenía una palanca. Hoy puedo ver que muchachos estuvieron 5 o 6 meses en un entrenamiento, en un equipo, y fueron bendecidos. Y hoy son historias, como nuestro amigo y hermano en Cristo, Emil Martínez, en el maratón. Y otro amigo, que hoy es pastor, hombre que predica la palabra de Dios en las naciones, está en los Estados Unidos, Amílcar Castro, fue un muy buen jugador. Hace aproximadamente unos 7, 8 años estaba jugando todavía en el Villanueva, aquí cerca de nosotros. Y nunca el hombre pudo llegar a Liga Nacional y a ser famoso, pero es un famoso siervo del Señor. Es las cosas que a veces nosotros decimos, en mi enfoque, eso no es justo. Porque estamos juzgando desde mi conocimiento, desde mi estado emocional y desde mi capacidad o incapacidad de lo que a mí me cuesta ver el desarrollo de las cosas. Mire usted, le dice en el versículo 15, después de la última frase que dice, y me saques de esta casa. Versículo 15, Génesis 40, 15. Porque fui hurtado. ¿Cómo dice aquí? Porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos. Usted sabe de dónde viene la palabra hurtado. De hurto. ¿Y qué es hurto? Es el uso legal jurídico para alguien que comete robo. A usted no lo acusan de ladrón y de robo, lo acusan de hurto. Eso es el término legal, jurídico. Ahora ve usted un montón de jueces, abogados y leyes que dicen que no creen en Dios ni en la Biblia y ejercen funciones bíblicas, hebreas, y hablan un léxico bíblico en las cortes y dicen que no creen en Dios. Qué vergüenza, qué pena, ¿eh? Pero hasta ahí le llegó la luz a ellos. Por eso estamos usted y yo, que hemos venido a Cristo, a predicarles el Evangelio de Dios, para enseñarles la luz del Evangelio. Es por eso que usted va a encontrar personas que son abogados y son cristianos, y cuando le hablan del poder de la palabra de Dios, uy, aquí tuvimos uno, buen amigo, Héctor Garay, Ceiba, búsquenlo, legal, un hombre íntegro, un hombre de Dios. Mire, ve, la publicidad pues, somos familia con él. Mire, ve, porque fui hurtado, le dice José, de la tierra de los hebreos, fui robado, le dice. Mira, copero, fui robado. A mí me trajeron en contra de mi voluntad. Yo no quería estar aquí. Pero vos vas a estar
a la par del rey. Acordate de mí. Mira, le dice, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. No hay razón alguna por la cual yo esté preso en este lugar. Dice aquí, y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en la cárcel. No hay justificación alguna. Soy inocente. Bueno, inocente, está bien. Mire esto. José dice, soy inocente. ¿Y qué pasó con el proceso en la vida de José? ¿Qué pasó con el aprendizaje en la vida de José? ¿Qué pasó con la formación en la vida de José? Se le olvidó que tenía que aprender algo. Se le olvidó. Hay cosas que usted y yo señalamos como injustas y se nos olvida que es parte del proceso. Hay cosas a las cuales usted y yo rechazamos y no queremos vivir y se nos olvida que es parte de la formación. Hay cosas que el ser humano dice, es que yo no creo, es que Dios me va a entender, es que Dios sabe. Estamos negándonos a aprender y si no hay aprendizaje, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay luz. Y si no hay luz, no sabemos para dónde agarrar. No sabemos qué dirección es la correcta. No sabemos qué camino tomar. Hablamos de manera oscura, hablamos de manera sin sentido. Aunque por muy bien y bonito que hablemos, por eso decía en el pasaje de Ezequiel, ¿así va? Eclesiastés 9:11, ni de los sabios el pan, ni de los inteligentes el favor. Sigamos en la lectura del pasaje. O le explico lo siguiente. La incomprensión de lo sobrenatural, la falta de entendimiento o la falta de revelación del consejo o la voluntad de Dios, la falta de luz divina en el alma del ser humano, es la falta de la palabra de Dios. No conocer la voluntad de Dios. ¿Qué sucede con esto? Todo esto provoca desesperanza, angustia, impotencia, desesperación, falta de ánimo o ganas de vivir. Y usted ha escuchado o hemos escuchado muchos decir lo siguiente: ¿para qué vivir así? Mejor me muero, mejor morirme ante esta situación. Ya mi vida no tiene sentido. La constante pregunta del por qué a mí. ¿Por qué a mí? Y ocultando la pregunta que debería de ser, ¿para qué esto en mí? ¿Para qué esto en mí? Por mucho tiempo, iglesia, y amigos que me conocen saben, fui una persona beligerante sin formación. Fui una persona efusiva sin aprendizaje. Fui una persona impulsiva sin haber pasado y aprobado el proceso. No me importaba lo que iba a suceder conmigo. No analizaba si eso me iba a costar la vida. No analizaba si eso iba a avergonzar a mis padres. Mi formación, y como la de muchos, por las carencias financieras, fue una formación de calle. Y cuando hablamos, y así me dicen, no, es que vos eras chusma. Sí, y de las buenas. No cualquiera, yo no era chusma mediocre, de las buenas. Ah, sí, yo me mofaba. No me importaba de lo que yo era. ¿Por qué? Porque carecía de formación, carecía de luz. Cuando no hay luz, hermanos, y hay oscuridad en nuestro corazón y en nuestra mente, lo que nosotros hacemos nos parece bien. Por eso dice la palabra de Dios, que al impío todos los caminos les parecen buenos. ¿Por qué? Porque está en oscuridad, está en tinieblas. A mí todo me va a salir bien. ¿Y sabe qué? Y le salen bien. Y le salen bien. Porque todos tenemos una característica. Y hace poco lo dijo una persona, ya le voy a decir, pero hace como 20 años me dijo alguien estas palabras, Humberto Padilla, me lo dijo en una esquina en la colonia Vendec, cuando ya andaba mal con el Señor. Mira, Joel, me dijo, tené cuidado, me dijo, porque vos sos un hombre de Dios y vos tenés talentos. Dios te ha dado capacidad. Vos has descubierto, me dijo, cómo el Señor puede estar contigo, me dijo. Pero también el diablo ha visto cómo trabaja Dios en ti.
Y si vos estás fuera de las manos de Dios, ese talento lo va a utilizar el diablo, me dijo. Y vos podés hacer las cosas bien, las cosas malas, Y las podés hacer excelentes, me dijo. Tené cuidado, me dijo. Y hace 2 o 3 días escuché una predicación que estaba dando Daddy Yankee, me olvidé el nombre, ¿cómo que? Raymond Ayala, porque él dice DG para que ya no. Pero olvídese, va. El pasado, cada quien tiene su pasado. Y decía, tú puedes llegar muy lejos. Yo lo compartí en la página de la iglesia, creo, en el Facebook personal. Y decía él, tú puedes llegar muy lejos. Yo llegué muy lejos. Yo llegué muy lejos sin Cristo, como los de la Torre de Babel, dijo. Yo construí mi propia Torre de Babel, dijo. Porque tú puedes llegar muy lejos sin Cristo. Porque tú tienes talentos y dones que Dios te ha dado. Amados, esto es. Y entonces el hombre y la mujer dice, yo lo logré. Y cuidado que Nabucodonosor era rey, amaneció güey y tuvo la misericordia de volverse rey, de ser restaurado. no sea que usted y yo no. Ahora, volviendo al tema de esto, ¿qué sucede? Es que todas estas cosas, la falta de luz, la falta de entendimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, como muchos lo han dicho, prefieren no vivir, prefieren morirse. Y la constante. Ahora mire usted, José pide honra al hombre que Jehová Dios puso para que le sirviese. En otras palabras, oiga esto, quizás será grosero y algunos discreparán conmigo. José casi le estaba cobrando el favor al copero. O dígame cómo lo entiende usted. Yo no sé cómo lo entendería usted. Mira, yo te interpreté un sueño. Pero cuando estés allá, haceme el favor. No era un favor que le iba a hacer, sí era un favor. Ahora, le pregunto yo a usted, cuando usted está confiado plenamente que Dios va a hacer las cosas, usted y yo hablamos con las personas que Dios dice que hagamos. Porque una cosa es que Dios nos diga qué hacer y cómo hacer. Y yo le puedo dar con bases bíblicas y fundamentos también de cómo el Señor ha hecho. Entrar a este lugar y que se hayan robado todo el sistema eléctrico y todas las consolas, allí yo me puse a llorar y a maldecir y a gritar. Y el Señor me dijo, guarde silencio, me dijo. Y cuando callé en mi boca, mi mente empezó a hablar. Y el Señor sabía que mi mente no paraba y me volvió a decir, guarda silencio. Cuando yo me callé en mi mente y en mi boca, entonces el Señor empezó a hablar. Porque a veces nosotros no dejamos hablar a Dios por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias ideas. José se encontraba en la necesidad de buscar un atajo. Venía José quizás olvidando de que Dios podía hablarle a alguien, llamarlo, señalarlo, manifestarse. En esta época José, escuche bien, estaba un poco desesperado de su condición humana y quizás a punto de renunciar o quizás no. Pero como quien dice, ya no aguanto más. Ayúdame. Ya son 12 años que estoy aquí. Ahora, tiempo y ocasión acontece a todo proceso, a toda formación y a todo aprendizaje. El asunto es que cuando queremos acelerar los procesos, cuando queremos pasarnos por alto la formación o omitir o acelerar los aprendizajes, no se logran. Yo no sé si será cierto o será mentira, pero el que más me viene a la memoria es y que me perdone el expresidente Peña Nieto, por ahí salía, no sé si era cierto, decían fuentes en universidades en Miami que él compró 2 materias que nunca pudo pasar. Yo conozco gente en el progreso de ellos, los profesionales que están ejerciendo no sé cómo y que compraron títulos, compraron materias. A mí me consta. Tengo 50 años, hermano, no le voy a hablar mentira. La verdad. Y por la funcionalidad de mi ministerio, muchos siguen siendo amigos míos, pero no caminan conmigo. Tenemos que ser veraces, rectos en lo que compartimos. Mire usted, en este José desesperado, no estaba listo, para ver a sus hermanos. Ya no aguantaba estar en la cárcel, quizás no estaba listo para ver a sus hermanos. Ahora, a causa de su incomprensión de tiempo, a causa de su incomprensión de momento y de situación, no se permitía él a sí mismo sanar por completo su corazón.
quizás ya lo había perdonado, quizás ya lo había sanado, pero la actitud no era correcta. No estamos preparados. No sé cuántas veces usted ha dicho, yo todavía no estoy listo para ver a fulano de tal. Yo todavía no estoy listo para ver a fulana de tal. Quizás usted y yo estamos como Jacob, que iba a ver a su hermano Esaú, perdón, y le mandó un séquito de regalos. Y los siervos le dijeron, aquí te manda mi señor. No, hombre, tranquilo. Vuélvete a mi señor, le decía. A quien él le tenía temor. ¿Por qué? Porque lo había perseguido para matarlo, porque tenía el historial antiguo. Y dice que llegó él primero, su familia atrás y sus hijos atrás, por si algo aconteciera. ¿Qué pasado usted y yo en algún momento o ahora mismo estamos rodeando camino para no encontrarnos? Es que es mejor rodear y no rodar. Mejor rodar en la presencia de Dios, amados, y no perderse en el camino rodeando 40 años como Israel. Cuidado, cuidado con el tiempo. La incomprensión del mundo espiritual es la falta de luz divina y es la inmadurez espiritual o manifestada en una vida carnal. El no conocer, el no comprender la palabra de Dios. Yo entiendo que hay un proceso de crecimiento y que en algún momento los cristianos, los hijos de Dios, usted y yo quizás dijimos o pensamos, qué difícil entender la palabra de Dios. ¿Y cómo hago? Y entonces vino alguien y dijo, es que es por el Espíritu Santo, no es por la razón. Ora al Señor, que el Señor te ayude, que el Señor te guíe. Y de repente empezó a leer la palabra de Dios y entendió que las cosas espirituales se entienden por el Espíritu y no de manera natural. Y creció y tuvo fe, crecimiento en la fe, fortaleza, seguimiento en ello. Tremendo, iglesia. En el versículo 21 del capítulo 40, después de que José interpreta los sueños de este muchacho y le pide el favor, en el versículo 21 dice que Faraón hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en mano de Faraón. Y el 22 dice, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Sino que se le olvidó. Dice en el versículo 41, estamos en 40, sí, en 41:1. Dice que después de 2 años, y al suceder que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Usted y yo no le podemos poner carne al brazo de Dios. Usted y yo no podemos sustituir la gracia de Dios buscando amparo en un apellido de una familia, en la economía de una empresa. Y aunque el crédito sea aprobado por parte de Dios, no es el banco y el crédito que le está dando a usted la garantía, sino el favor y la gracia de Dios. Es el amparo de Dios. Por eso le decía a José, se le olvidó que su cobertura era Dios y empezó a pedirle favor o aparentemente a cobrarle el favor, la interpretación del sueño. Es como que yo les venga diciendo, bueno hermano, les prediqué, ¿va? Ok, este mensaje les cuesta tanto, ya lo editan ahí, pastor, sí, acuérdense, yo les profeticé, yo les prediqué. Ok, mire, ve, la incomprensión de lo espiritual y divino activa depresión. La incomprensión de lo espiritual y divino de Dios activa la depresión. En tu vida y en la mía no sucederá nada que no esté supervisado por Dios. Nada. Todo lo que sucede en su vida y en mi vida es supervisado por Dios. Dios es eterno. Dios es soberano.
Él es el Dios del cielo y la tierra. Él es el principio y el fin. Amén. Es soberano. Y dice la palabra de Dios, esto es otro mensaje, pero le doy un tip. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Pero a mí me suceden tantas cosas injustas. ¿Le suceden cosas injustas o usted las cree injustas? O por falta del conocimiento de la palabra de Dios, usted las cree injustas. O es que a usted le falta entender y conocer que Dios es justo y soberano, que aunque esté en un fango hasta el cuello, usted va a salir de ahí, como José, de la cárcel, a ser primer ministro de Faraón. Y esto es tremendo. No le llamemos injusticia al proceso. No le llamemos injusticia a la formación. No le llamemos injusticia al aprendizaje. Y algo un poquito de mucho más valor, abrácelo, valórelo, escríbalo, guárdelo en la tabla de su corazón. La prolongación de tu prueba es la culpa de tu incapacidad de aprender y no de Dios. Porque eso es lo que podemos hacer. O culpamos a Dios o culpamos al diablo. Y el diablo solamente es la escuela, es la oportunidad para inscribirnos en un proceso. Es que Dios se olvidó de mí. O usted y yo nos olvidamos de la palabra de Dios. O usted y yo nos olvidamos de cómo dice Dios que debemos hablar, caminar, entender y vivir y proclamar. El proceso puede durar 2 años más como le duró a José o 20 años más. Si no logramos entender, si no logramos comprender. Porque nos negamos a vivir en una revelación que el Espíritu Santo nos está dando. Y le leo Génesis 41, 32. Sí, 32. Bueno, que me equivoqué aquí. Le había dicho una cita equivocada. 1 le decía, 41, 1. 32 dice, y al suceder el sueño de Faraón 2 veces. Sí, en el 32, en la interpretación del sueño, perdón. Aquí estamos hablando de la interpretación. En 41, 1 es cuando son los 2 años. Sucede el sueño de Faraón, el copero, el Faraón dice, no, ahí se va a mandar a matar a todo el mundo si nadie le interpreta el sueño, no había quien interpretar el sueño, entonces el copero dice, me acordé de aquel, y ya manda a llamar a José. Cuando llegue el tiempo, José no tiene tiempo ni de comprar ropa, ni de hacer esto, lo sacaron de la cárcel, lo cambiaron, lo mudaron y se puso lo que le dieron, porque cuando Dios nos llama a la promoción, tenemos que estar listos, hermano, tenemos que estar preparados. En el 32 dice, y el suceder, cuando José le está interpretando el sueño a Faraón, le dice esto, en el 32, 41, 32, el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. El 33 dice, por tanto, ponga mucha atención y si usted tiene la lectura y lea conmigo, porque aquí es donde se manifiesta el proceso terminado, el aprendizaje revelado y la formación alcanzada. Mire usted, José en este momento ya no está desesperado. José ya no es aquel que hace 2 años atrás le estaba pidiendo ayuda al copero. Se olvidó de mí. No se resignó. Volvió al camino del consuelo de Dios, a la voluntad de Dios. 33, por tanto, Génesis 41, 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Hace 2 años José le hubiese dicho, mire, aquí yo vengo a interpretar el sueño. Este bárbaro ganante, porque lo obligué, vino a hablar con usted. A veces creemos estar listos y no lo estamos. El que sabe y conoce es Dios, nuestro Señor. Y volviendo al tema de la paternidad del sábado, que continuaremos el próximo sábado, debemos ser como hijos entendidos y escuchar cuando un padre habla. Y el proverbio dice, hijo, escucha el consejo de un padre. Sigamos. José entonces le dice, provéase y póngalo sobre Egipto. Mire usted, cuando José le dice provéase, él se abstiene de manera sabia, de manera prudente. En ese momento José está manifestando que no tiene avaricia, que no tiene ambición, que no anda buscando un puesto político, que él no está pidiendo raja bajo la tabla.
chimichurri, chimichanga, no, eso se come, ¿va? No, tilín, tilín, es como dicen acá, ¿va? Ok, mire el versículo 34. Haga esto, Faraón. Y viene, haga esto, Faraón. Mire cómo viene. José, el tipo está saliendo de la cárcel y le está dando una cátedra al rey de Egipto. Y no se la está dando a sola, delante de todos los sabios. Usted puede leer la historia, los sabios, los prudentes, los adivinos, todos los que son inteligentes, todos los que leen las cartas, lo que sea, la brujería, la hechicería, los que eran sabios en las mejores universidades, delante de todos le está diciendo, haga esto, versículo 4. Y ahí entonces él está manifestando formación, aprendizaje, proceso realizado. Y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte, divide el país en 5 partes, del 100%, 20, 20, 20, 20. Y del 100% del cultivo de cada 20, dice, busque la historia, estudie. ¿Verdad? Yo le estoy hablando de historia bíblica. Y le dice, tome la quinta parte de lo que producen en estos 20 y tráigalo. Y mira aquí dice, y quinte toda la provisión y junte toda la provisión de estos buenos años, versículo 35, que vienen, y recoja el trigo, dice, bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guardémoslo. Oiga esto, y guardémoslo. Aquí se lee facilito, hermano. Hoy, en el año 2024, ni los multimillonarios, ni Elon Musk, ni todos los multimillonarios del mundo, ni el mayor sistema alcanzado ha logrado entender cómo poder hacer que una semilla dure 7 años después de ser cultivada y después de 7 años más pueda estar todavía para comer y para sembrar. Y José lo hizo. ¿Quién cree que estaba con José? Era Dios, hermano. Capacitación, formación y crecimiento. ¿Sabe lo que dicen los estudiosos? Que José comenzó a hablar con Faraón todo lo que había aprendido en la escuela, en la cárcel. Que José hablaba más de 40 idiomas en la cárcel con todos los que había estado. José no llegó a perder el tiempo en la formación. José no llegó a chepear a la universidad, a la escuela, al colegio. José no llegó a hacer dibujitos, como los que yo tengo y guardo todavía en los cuadernos cuando me enamoré de mi esposa allá en el 90, pero los guardo. Sí, porque eso a veces sucede. Mire, sigamos la lectura. Junte, dice, 36. Y aquella provisión, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto. Dice, y el país no padecerá de hambre. No solamente se lo aseguro, se lo acredito. Antes José le dijo a Faraón, porque Faraón lo presentó como el que le iba a interpretar el sueño. No, mi rey, le dijo. Y note usted que no le dice Señor, no, mi rey, le dice. Porque el Señor de José era Jehová Dios, Elohim, el eterno, Jehová Dios. Le dijo, es Jehová Dios el que hablará a través de mí e interpretará el sueño. José había entendido el proceso. 2 años le pasaron. Si usted y yo le queremos buscar un atajo, puede hacer que nos tardemos 2, 3, 4, 5 años más, porque no lleguemos a la capacitación de ello. Y mire lo siguiente, o le comparto algo mucho más profundo, no me consta, pero estudiosos más agresivos de la Biblia dicen, y muchos estarán de acuerdo conmigo, que José empezó a hablar algunas articulaciones en público con el faraón en arameo. El arameo es la lengua, se dice que es la lengua del cielo. El arameo es el lenguaje único que solamente podían aprender los reyes y no todos lo podían comprender. Satanás dice la historia, el estudio, que él no puede entender el arameo. Por eso es cuando el Señor nos dice que hablamos en el espíritu, está hablando en un espíritu. Dicen, o les digo, ya es como una alusión, y que en algún momento, por decir, empezó mientras José estaba hablando y le dijo, all right, listen to me, king. Y todo el mundo quedó
¿de qué está hablando? Pero el rey sí sabía hablar y le entendió a José. Dice que esa fue la conquista del corazón de Faraón y manifestarse de que José había pasado el proceso, había adquirido aprendizaje y había evidenciado formación. Póngase sobre sus pies, por favor, mientras le leo este último punto. Proceso finalizado, formación alcanzada, aprendizaje logrado. Te acredita para una administración de bienes y de bendición para muchos. Quizás usted, quizás alguien estuvo pensando cómo crecer económicamente. Estuvo pensando cómo ser bendecido, cómo progresar. Dios nos bendice para bendecir a otros. Dios nos enseña para que nosotros podamos enseñar a otros. La próxima semana vamos a hablar del cómo y el por qué José enseña y entiende para qué fue llevado a Egipto, aún con dolor. Quizás lo que estemos viviendo en este momento no sea agradable, nos cueste las amistades, la familia, el negocio, la economía, la sociedad, que el colegio, la escuela, la universidad, etcétera, la misma iglesia. Pero es parte del proceso, es parte de la formación y del aprendizaje. En Él estamos seguros. Cierre sus ojos, por favor, y levante sus manos.